¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un polémico libro de una profesora universitaria de Boston que considera que los cubanos son unos privilegiados que hacen desigual la equidad inmigratoria en Estados Unidos está causando auténticas ampollas en la comunidad cubana y entre quienes podemos atestiguar el dolor de muchos de ustedes que se vieron obligados a salir de su patria por la barbarie de un régimen tiránico. Tales han sido las críticas que la presentación de Cuban Privilege, The Making of Immigrant Inocuity in America, ha tenido que cambiar de escenario y se ha ido de Books and Books a FIU. Incluso ha tenido que hacerlo bajo nuevas condiciones que incluirán al doctor Orlando Gutiérrez Boronat para ver si con un poquito de suerte ilustra a la dama con un poco de historia, que obviamente desconoce porque más allá de sus cuestionadas fuentes investigativas que le han llevado a decir que la ideología del régimen que ella denomina como gobierno cubano no es marxista-leninista, sino un nacionalismo identificado con los héroes cubanos de la independencia, debería al menos haber escuchado los discursos del régimen en defensa de ese marxismo para poder hacer tales afirmaciones, o haber leído incluso el preámbulo de la propia Constitución en su artículo 5, sin contar con su profundo desconocimiento de lo que llama nacionalismo, a la luz de que en Cuba el régimen, lejos de ser incluyente, solo contempla un partido único, con control además omnipotenciario y a lo que considera gobierno, que es la más férrea dictadura. Pero qué fácil, fíjense ustedes, es mirar la paja en el ojo ajeno. Desde la comodidad de un sillón en un confortable apartamento en Boston, la nevera repleta de comida, luz para calentarse, sus afectos muy cerca y la libertad de decir lo que le dé la gana y viajar donde le plazca. Quizás si tuviera la oportunidad de pasar una temporadita prolongada en La Habana, no como los caciques castristas, sino como el pueblo llano, tendría un poquito más de base para entender que no existen democracias de partido único. Un privilegio en una comunidad que después de 62 años pues sigue en pie de lucha para poder regresar algún día a su patria libre. Quizá hay que recordarle las palabras de Tamargo. No soy un hombre si se mira bien, soy una pasión que camina y cuando enfrento la realidad última de mi vida, que es la que no tengo patria, me vuelvo una verdadera furia. Por eso los extranjeros no me entienden. ¿Cómo van a entender que quien lo tiene todo siga pidiendo más? Y es que esos extranjeros no saben que ese todo, adquirido en tierra prestada bajo el sol ajeno, no puede curar una enfermedad fatal que se llama nostalgia de la tierra natal. Bueno, hay cosas que son realmente incomprensibles, lo serían quizá más si estuvieran basadas al menos en la historia, ¿no? Pero para hablarnos sobre todo esto y celebrando que haya sido incluido en esa presentación que se va a hacer en FIU, se encuentra con nosotros Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano y además coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. No, gracias, Marian, por invitarme a participar en este programa. Estamos todos realmente esperando poder saber qué es lo que va a ocurrir en esa presentación en FIU, porque lejos de que esto ha levantado ampollas en la comunidad cubana, en el exilio cubano, en estos momentos levanta también ampollas contra cualquier testigo de los éxodos de estos regímenes comunistas y del abuso de esos regímenes tiránicos. Bueno, yo creo que la verdad asiste al exilio cubano. Creo que la verdad de lo que es el comunismo en cualquiera de sus manifestaciones es contundente. Creo que ahí está la evidencia histórica, creo que ahí está la evidencia empírica de lo que significa un régimen comunista en cualquier país. Y el objetivo mío es poder llevar esa noche ahí esa verdad informada, esa verdad que es una categoría histórica de por sí de lo que significa un régimen de este tipo. Yo quiero vamos a pedir a nuestros compañeros que nos recuerden un poco algunas de las cosas que esta escritora, Susan Wingot, dijo en el Instituto Waldorf, donde hizo una presentación también sobre este libro y explicó cosas como esta. El gobierno de Estados Unidos trata de manera diferente y desigual a los inmigrantes, dependiendo de su nacionalidad. Los cubanos gozan de privilegios sobre otros grupos de inmigrantes. De hecho, mi libro comienza con una viñeta sobre un bote que arribó a nuestras costas desde Haití.
Estos haitianos rescataron en su travesía a un grupo de balseros cubanos que sobrevivían agarrados a los restos de una balsa que el mal tiempo había deshecho en pedazos. Al llegar a Estados Unidos, la Guardia Costera dio la bienvenida a los cubanos, al tiempo que repatriaba a los haitianos en su totalidad. Este ejemplo personifica en gran medida la inequidad y la desigualdad con que son tratados los inmigrantes y el privilegio de los cubanos. Esto no deja muchas dudas de cuál es la ideología basada quizá en el propio discurso castrista que tiene esta señora. Pero nos acompaña también Janet Cuní, ella es estudiante de Ciencias Políticas de FIU. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad, Yo me Mariana. imagino que también vas a estar en esa presentación. Por supuesto. ¿Qué opinas de la invitación de personajes como este? Bueno, actualmente hay como que no se sabe especialmente por qué en este momento sale esta publicación. Ha llegado a hablar en términos que para todos ha creado una polémica. Entonces, al margen de lo que decida la universidad, considero que es un tema bien delicado, que antes de tomar la decisión de presentarlo, pues podían hablarlo con la comunidad. Pero bueno, en base a la libertad de expresión y la libertad de prensa, supongo que por eso hayan tomado la determinación, pero sí, efectivamente es una publicación bastante polémica. Orlando, a mí lo que me preocupa de todo esto, y te voy a comentar, y creo que lo hacía esta mañana también en Petit Comité con un grupo de amigos, yo decía, lo que a mí me preocupa de todo esto es que desgraciadamente estos libros y esas opiniones son las que se exportan y son las que compran todavía gente en España, fuera en América, en algunos lugares de América Latina, donde siguen todavía enamorados de una visión, sin entender cuál es la realidad del pueblo cubano. Quizá por eso es tan importante que exista la posibilidad de rebatir las ideas que esta señora está plasmando en su libro, porque me imagino que ella lo habrá hecho con conciencia y con algunas fuentes de una cuestionada investigación, te puedo decir, pero aún así es un mensaje divisivo, es un mensaje que alimenta el odio, alimenta la polaridad, alimenta la división. ¿Por qué ahora? Bueno, yo creo que hay, en lo general, hay toda una batalla tomando lugar en el mundo occidental fundamentalmente para reescribir la historia, para reescribir lo que ocurrió en el siglo XX, lo que ha ocurrido en el siglo XXI con este tipo de régimen. Y yo creo que esta reescritura de la historia tiende a obviar o a cercenar aspectos fundamentales de la historia, sin los cuales no puedes entender qué ha pasado realmente en el mundo. Por eso yo creo que la batalla cultural, la batalla por las ideas, la batalla por la verdad, por los instrumentos de la verdad, es una batalla clave que tenemos que dar en estos momentos. Ya no es solamente una lucha de un partido u otro o de un sistema político u otro, es un sistema por lo que es verdad, cuál es la verdad de las cosas, cuál es la realidad de lo que ha ocurrido, cuál es la realidad del efecto de cierto tipo de gobierno sobre una población. Si eso se esconde, si eso se edulcora, se enmascara, entonces estamos empobreciendo la memoria histórica. Bueno, voy a pedirles a nuestros compañeros que si pueden poner volumen a ese monitor para que ustedes también puedan escuchar lo que están diciendo, en este caso, la escritora, en esa intervención que yo les estaba comentando anteriormente. Vamos a volver a escuchar algunos de esos fragmentos de esa intervención. About really the main strengths of the revolution are social, and here Cuba can boast having the highest about the highest life expectancy in Latin America, the lowest infant mortality rate in Latin America, and if you look at the demographic profile, it's really like a rich country, like the United States in terms of high life expectancy, low infant mortality, low fertility rates, etc. Now, accomplishments. I mean, the life expectancy of men is higher, or has been higher in Cuba than in the United States of America, a much richer country. And this is one of the important things in trying to assess what's happened in Cuba. So also infant mortality is higher in Washington, D.C. than it is in Havana, Cuba's capital. I mean, again, these are marvelous, incredible accomplishments for a poor country. Ustedes me van a permitir que sea tan honesta, pero qué comparaciones tan tristes, tan desubicadas y tan desafortunadas. Comparar una población como Washington con la población de La Habana, comparar los índices de mortalidad hermana, no estamos hablando de a qué año se muere la gente, sino cómo viven.
No, pero solamente, Marian, comparar las estadísticas de un país como este, en el cual todos los números se debaten, se discuten, hay un rigor sobre qué se presenta, con los números manipulados de una tiranía que lleva 63 años en el poder, que no se le puede creer ninguna de esas estadísticas Por porque supuesto, todas las producen con finalidad adulteradas. política. Aparte se sabe, vamos, yo creo que 62 años, no sé, pero muchísimos años, todas esas estadísticas están adulteradas. Son obviamente las que ellos exportan para que la gente siga comprando esa idea de esta señora de llamar a una dictadura que hemos visto además en los medios de comunicación recientemente, el propio 11 de julio. Nunca ha habido mayor represión, o bueno, de la historia reciente que lo que ha ocurrido después del 11 de julio. Negar que eso es una dictadura, llamarlo a eso un gobierno, es un despropósito. Por supuesto. Yo considero que esta señora sabe lo que está haciendo, porque precisamente en este documental que ustedes tienen aquí, que yo lo vi precisamente por la escuela, ella habla de todos los infortunios que hemos pasado, de un espacio que ella menciona, que ella sabe todo lo que pasa al cubano. Entonces, ¿por qué te empeñas en compararnos con otras nacionalidades que no están encerradas en una isla cárcel? Es que es así. Tú no puedes comparar a los cubanos con el resto de países del mundo que con los problemas que tengan sus gobiernos, los cubanos estamos encerrados en Cuba. Muchos ahora han logrado salir, pero yo salí hace 15 años cuando no se podía salir, cuando no podías tener un celular, cuando no podías tener acceso a nada, cuando la gente iba presa por cualquier cosa. Entonces, tú no puedes ahora venir a decir que nosotros tenemos privilegios en un país que es el único que realmente nos ha ayudado, porque hay muchos países del mundo que apoyan Cuba, sí, Cuba, pero los cubanos, te lo digo por experiencia personal, llegar con un pasaporte cubano a cualquier oficina, o sea, border de inmigración en un país cualquiera, te miran horrible. Todo el mundo piensa que te vas a quedar, piensa que qué es lo que vienes a hacer. Yo he hecho viajes de trabajo con grupos de personas de otras nacionalidades, con españoles, siendo yo la única cubana. Todos los españoles han pasado porque es normal y a la cubana la han arrinconado. No te voy a mencionar el país por una cuestión de profesionalidad, pero me han arrinconado muchas veces por tener ese pasaporte. Ahora, Janet, yo quiero saber, porque tú eres además estudiante, además de cubana eres estudiante, yo estaba hablando con Orlando sobre cómo esto tristemente vende una idea absolutamente irreal. Yo quiero saber qué opinan las nuevas generaciones y sobre todo esos estudiantes que no son cubanos y que de alguna forma pueden verse influenciados por cosas como esa. Yo hacía una pregunta a Janet justo antes de la pausa, para saber, ella que está con otros estudiantes de otras nacionalidades, ¿qué opinan realmente de del sufrimiento del pueblo cubano? ¿Compran estas ideas de esta señora? Bueno, afortunadamente la universidad es imparcial. O sea, es quizá aquí en Miami, que tienen más contactos, sea imparcial, pero yo me quiero imaginar, por ejemplo, en Boston, de donde es ella, si ella hace esa presentación, que pueden pensar esas generaciones que no conocen realmente lo que ocurre. Yo lo que no puedo decir es que yo estudié en este país, mis 4 títulos son en este país, me pasé todo el tiempo que estuve en la universidad debatiendo con profesores que no sabían lo que estaban hablando de Cuba y que querían imponer hay de todo, construcciones Orlando. sobre la realidad cubana. Esa fue mi experiencia. Yo considero que hay de todo. Hay quien sabe, hay quien no sabe y hay quien lo evita por cuestiones personales o las que sean. Pero hay de todo. En la comunidad universitaria todo el mundo tiene una opinión. Estamos en Miami, estamos bien influenciados, estamos bien cerca de la comunidad cubana. Y de verdad, todo el mundo sabe. Digo, tú imagínate en Milwaukee, o tú imagínate, por ejemplo, en esta señora que está en Boston. ¿Qué capacidad tienen muchos de esos estudiantes, la gran masa de esos estudiantes, para tener contacto directo con cualquier cubano que le cuente de viva voz el dolor de estar separado de su familia, de su casa, etcétera, etcétera? Exacto. Yo considero que hay dos esferas sociales en cuanto al Cuba, o sea, el Spanish hablante y el inglés, y ahí es donde entra, hay personas que de habla inglesa que no saben directamente lo que pasamos nosotros. Las ciencias sociales en este país están dominadas por la narrativa de izquierda, mayoritariamente. La experiencia mía tras años de estudio es que las ciencias sociales están tergiversadas hacia la izquierda. Y hay excepciones, por supuesto, tú tienes razón, pero la mayor parte de los casos, los libros de texto. Las universidades, seamos honestos, las universidades, desde que tú tienes la librería Carlos Marx, el comedor Stanley, o sea, de verdad existe una influencia ya desde los años 60, 70, muy coordinada y muy manejada hacia la izquierda, y es muy difícil que vayan a cambiar esa narrativa.
pero tiene que cambiarse. No, de todas formas, con la media, con todo esto, con todo el trabajo que hacen ustedes, que es excelente, de los youtubers, la gente que está dentro y fuera de Cuba, grabando imágenes, los estudiantes lo ven. O sea, nosotros vemos mucho de ese material. En mi caso, yo veo el de todo el mundo, porque me gusta ver las opiniones y la visión desde cada punto de vista, y eso ayuda muchísimo. Yo siempre saco ejemplos en mis trabajos que tengo que hacer de clase, saco ejemplos de lo que hemos vivido, de lo del 11 de julio, de las torturas, de todo lo que está pasando. Lo uso, lo tenemos que escribir y los profesores lo leen. Sí, ahora, pero estoy seguro que hay gente como tú que busca la verdad, y eso es importante, pero el contexto de la conversación es lo que define la narrativa. Entonces no puede salir del contexto porque quieren limitarlo a eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Orlando. Es lo que se llama political correctness. Estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Hay que buscar la verdad. Y ahí llega la siguiente pregunta. Estamos viviendo además en un momento donde, y yo lo comento en muchas ocasiones, todo tiene que irse hacia un partido, todo tiene que irse hacia una ideología, o sea, la decencia, la moral, la defensa por las libertades, a todo se le ha puesto un nombre y a todo se le ha puesto un color. A mí no me extrañaría nada que detrás de este libro y en este momento existiera realmente esa mano negra partidista que quiera, de alguna manera, quitarle el valor que tienen, por ejemplo, la comunidad cubanoamericana o la comunidad cubana en un estado como la Florida. Yo creo que el exilio cubano es un poder a favor de la libertad y, por tanto, incomoda a mucha gente. Entonces, más o menos estamos en la misma línea. Quiero decir, aquí no tenemos, obviamente, evidencias, pero por la forma en la que se están manejando las cosas y en el momento en que se están manejando las cosas. Lo que está haciendo la Unión Europea con Cuba. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Sudáfrica, el apartheid? Entonces hacía falta el bloqueo, entonces hacía falta sanciones. Con Rusia hacen falta sanciones, por supuesto que hacen falta. Y resulta que con Cuba no se pueden tocar las sanciones. Les voy a decir una cosa, lo que tenemos es una enfermedad desde hace muchos años, que es lo que explica que exista todavía el cáncer de Cuba, que se ha hecho metástasis por todo el subcontinente. Existe Cuba por la complicidad sistemática por parte de las democracias europeas con el régimen criminal de Cuba. Y hoy en día la máxima expresión de esa complicidad es el señor Josep Borrell. Pues era Hermann Tertsch, es un eurodiputado, y en un momento además donde estábamos hablando de la hipocresía también de ciertos organismos internacionales que se llenan la boca cuando hay imágenes como las que salieron de Cuba ese 11 de julio, pero que después se lavan como Pilatos las manos porque obviamente están más interesados en sus hoteles y en sus intereses que en el bienestar del propio pueblo. Una voz como esta he querido también rescatarla porque es importante y yo creo que lanza un mensaje bastante contundente. Yo creo que este hombre es un hombre de una integridad y un liderazgo tremendo. Creo que Hermann Tertsch es de lo mejor que tiene Europa. Creo que está expresando claramente lo que está ocurriendo. Es una tragedia que la mayor parte del financiamiento de este régimen de oprobio en Cuba venga de la Unión Europea. No tiene sentido que estén financiando a uno de los principales aliados de Putin en el mundo entero. Y yo creo que esta posición de él y lo que hicieron los parlamentarios latinoamericanos que expusieron ayer ante el Parlamento Europeo sobre este mismo tema ha sido un golpe contundente. Lo que hizo el Frente Hemisférico por la Libertad en Bruselas ayer y antier ha sido un desenmascaramiento de esta labor cómplice de Europa controlada por la maquinaria socialista en apoyo a ese régimen de oprobio en Cuba. Bueno, pues Janet, me gustaría saber también cuál va a ser tu conclusión. Yo me imagino que vas a tratar de intervenir en esta polémica. Intervención, valga la redundancia de esta señora, ¿no? Bueno, primero no nos han enviado invitaciones. Yo supongo que nos enviarán algún email para notificar si podemos entrar o si no, por supuesto que voy a estar. O sea que va a ser, porque hasta donde yo tenía entendido, FIU lo que quería era ampliar un poco la visión de todo esto y hacerlo más participativo, porque entonces están quitando la opinión de que haya público o la opinión de que haya estudiantes. Nosotros recibimos una comunicación de que se iba a hacer la presentación. Ya no se ha recibido nada adicional. Supongo que acercándose el momento nos enviarán alguna notificación de si quieres participar y tal. Por supuesto que voy a participar, yo no me lo pierdo, ya lo que sea dentro o fuera lo voy a ver. Porque quiero ver si ella va a repetir aquí en Miami, en pleno corazón del exilio, lo mismo que dijo en el Watson Institute, que sabes que comparándonos, como bien te digo, con otras nacionalidades. Bueno, el hecho del título deja pocos cuestionamientos, porque cuando está hablando precisamente de ver a los cubanos como algo elitista, como algo privilegiado, yo me imagino que me encantará escuchar tu intervención, Orlando. Yo sé que no puedes contar mucho porque el factor sorpresa a veces es excelente y es bueno. Yo creo que este es necesario.
Gracias, Mariana. Creo que esto es un momento imprescindible para el exilio. Tenemos que mostrar que tenemos la capacidad, que tenemos la verdad, que tenemos los datos para defender a la nación cubana, a la verdadera nación cubana.